quien es suficiente. Mas tú nos has encargado, Padre, la palabra de la reconciliación, reconciliados con Dios. Porque es por medio de Cristo, el sacrificio, la propiciación por nuestros pecados, que tenemos, Padre amado, acceso al Padre, al trono de la gracia. Te damos gracias, oh Dios, por esta gloriosa oportunidad que tú nos concedes, Señor, de reunirnos, de congregarnos, de orarte, de bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por cada oportunidad. Encomendamos, Señor, tu palabra, esta palabra, Señor, que tú nos has dado, y que puedas, Señor amado, usarla para corregirnos, edificarnos, instruirnos, todo aquello que a ti te plazca, Señor, hacer en nuestras vidas. Te pido, Señor, que me ayude a expresarlo, porque sin ti nada podemos hacer. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos. Amén. Si son tan amables, y quiero dirigirme con ustedes a Primera de Crónicas, en el capítulo 28. Primera de Crónicas, en el capítulo 28. Esta palabra de hoy va a ser la conclusión a esta breve enseñanza que tiene que ver con la apostasía que hemos hablado en segunda de Timoteo. Y este texto que quiero leer con ustedes, lo quiero de manera introductoria a lo que será dicho. La palabra de hoy es esta: prevención contra la apostasía. ¿Cómo prevenir la apostasía? Claro está que la apostasía ha sido profetizada. Me estoy refiriendo al creyente. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando la apostasía, que decíamos, comienza, recuerda las etapas: el error, la desviación y finalmente la apostasía? Cuando tenemos algunos jóvenes, ¿verdad? Los padres pueden ayudarle a entender la palabra, algunas palabras que se use. Usted, pues, vamos a usar la sabiduría, porque hay cosas que quizás ya no entienden, ¿verdad? Dominamos el inglés, pero el mensaje va a ser en español en el día de hoy. Quiero dirigirme con ustedes aquí a Primera de Crónicas, en el capítulo 28. Porque aquí hay algo, particularmente en un versículo que voy a leer en breve, que es un versículo que precisamente esta mañana lo estuve leyendo y me ministró mucho. No tenía en mente poder leerlo o estudiarlo, pero sí, de repente pensé que tiene que ver con el mensaje, y digo, ¿cómo poder entrelazar esto que vamos a leer ahora con lo que se va a decir con relación a la manera de nosotros prevenir, medicina preventiva? ¿Entienden eso? Preventive medicine, medicina preventiva contra el error, la desviación y la apostasía. Aquí, en este capítulo 28, David está instruyendo a su hijo Salomón con relación a su reinado. Y él habla, por ejemplo, en el versículo de las cosas que son de oro. Por ejemplo, en el versículo 15, estoy en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 15.
Dice oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas. En pesos el oro para cada candelabro y sus lámparas. Y para los candelabros de plata, plata en pesos para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de propiciación, para cada mesa, del mismo modo, plata para las mesas de plata. Y usted nota cada cosa, pero aquí viene ahora la palabra, el punto, una expresión que está usando acá. Se encuentra en el versículo 19 en adelante. Todas estas cosas, dijo David, todas estas cosas, en otra palabra, todo lo que te estoy describiendo, que el candelabro de oro, que lo otro, todo esto que te estoy describiendo, todos estos utensilios, ¿de quién? La idea de quién, aquí, quién diseñó todas estas cosas. Y quiero recordarle que, primeramente, antes de construirse el templo majestuoso de Salomón, que decía que era una maravilla arquitectónica extraordinaria, que brillaba cuando el sol daba sobre ese santuario. Hermano, eso era como una diadema, la gloria que había en ese majestuoso templo. Pero antes de construir el templo de Salomón, ¿qué fue construido primero? Bueno, en Éxodo 25 habla de la construcción del tabernáculo. La construcción del tabernáculo con sus 7 piezas, y cada una de esas piezas, comenzando del lugar santísimo, las 2 piezas en el lugar santísimo, ¿verdad? El propiciatorio y el arca. En el lugar santo, 3 piezas, ya conocen, ¿verdad? 3 piezas en el lugar santo. La mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. En el patio, ¿qué estaba? El lavacro o la fuente, y estaba el altar de sacrificio. 7 piezas, número perfecto. El punto es que las cosas divinas tienen un plan, tienen un diseño. Dios no es el Dios del azar, ¿entienden? Como cuando tira una pelota, la tira y puede que caiga en la canasta o no. Aún los que son bien diestros, no cada vez que la lanzan, los grandes jugadores, la mayoría de las veces en realidad no caen, ¿entienden? En su carrera deportiva. Dios siempre anota, nunca falla. Entonces, el Dios que creó los cielos y la tierra es el Dios de los diseños. Todo lo hace con un diseño. Vemos diseño en la imagen plasmada en el hombre. Vemos diseño en los diferentes géneros, cada según su género. Vemos diseño en el mundo animal, en el mundo vegetal. Vemos diseño en las galaxias que creó. Vemos diseños aún en nuestro propio cuerpo. Cada cosa que Dios creó tiene un diseño. Todo lo planificó. Y aquí, en el versículo 19, dice, todas estas cosas, le dijo David a su hijo Salomón. Mira esto, me fueron trazadas, dice él, por la mano de Jehová. En otras palabras, esto no fue un invento mío, esto no fue algo que vino de mi intelecto, sino que fue trazado por la mano de Dios. Cada cosa tiene su diseño. Dice, fueron trazadas por la mano de Jehová, mira esto, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón y su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas,
y desmayen, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Pero la palabra verdaderamente que me llama la atención es las cosas que todo fue trazado por la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios. Bueno, ¿qué tiene esto que ver, hermano Juan? ¿Qué tiene esto que ver en realidad con la apostasía de los últimos días que hemos estado hablando? ¿Qué tiene esto que ver? Algo que fue trazado por la mano de Dios. ¿De qué manera estamos frente a la apostasía de los últimos días? Dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, dice que en los posteros días, capítulo 4, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos, doctrina de demonios. ¿De qué manera yo puedo tener una vacuna, me entienden? Una vacuna que me inmunice contra todo error, toda desviación y lo que concluye la desviación, el error y la desviación, la apostasía. ¿De qué manera lo hago? Bueno, hay un plano. Hay un plano. Dios le dijo con relación a ese plano, en Éxodo capítulo 25, no tienen que buscarlo, cuando se construyó el tabernáculo. Mira, le dijo, mira y haz conforme al diseño que te fue mostrado. ¿Por qué fue mostrado? Porque fue trazado por la mano de Dios. Mira el diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, el pueblo de Dios? Bueno, la palabra de Dios, el libro de los libros, la palabra del Eterno. Este no es un libro como los libros hablando de los americanos, ¿verdad? Que yo lo estudié aquí en la escuela. William Shakespeare, ¿recuerdan los jóvenes? Macbeth, etcétera, etcétera. O si somos latinos, Unamundo, Quijote de la Mancha, ¿verdad? Don Quijote con el caballito, ¿recuerdan? No es un libro como esos libros. Es el libro de los libros. Todos esos libros fueron escritos por el intelecto de hombres depravados. No importa cuán inteligente haya sido Shakespeare, que ciertamente lo fue, Unamuno y el otro y el otro y el otro. Pero ninguno de ellos fueron inspirados. Ninguno de ellos puede decir, este libro ha sido trazado, diseñado por la mano de Dios. Ninguno de ellos. Pero en cada libro, en cada una de estas palabras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, los 66 libros que hay en la Biblia, nos han sido dados las Sagradas Escrituras, trazada por la mano de Dios, 40 hombres, en un periodo de 1600 años, y escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, de tal manera que lo que dijo Pablo lo dijo Dios, lo que dijo Moisés lo dijo Dios, lo que dijo Pedro lo dijo Dios, lo que dijo David lo dijo Dios. Él dijo Dios de Génesis 1:3. Cada una de las santas palabras, las escrituras, Dios hablando. Cada palabra fue trazada. Entonces, aquí está la conexión. ¿Cómo relacionar una cosa con la otra? Y para mí, digo, bueno, que el pueblo de Dios no quite sus ojos de las santas escrituras. El diseño que ha sido trazado, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiero ver con ustedes tres cosas en esta palabra. ¿De qué manera se guarda el creyente
nosotros, la iglesia, nos vamos a inmunizar contra el error, desviación de la verdad y la apostasía que prevalece, que es necesario que se manifieste la apostasía, dice el Espíritu Santo, antes que se manifieste el hombre de pecado y culmine con la venida de Jesucristo. Esto está profetizado. Esto no se puede evadir de que esto es necesario. Pero lo que sí podemos evitar es desviarnos un poquito del camino. ¿De qué manera? Por la palabra que el Espíritu Santo ha trazado, las Santas Escrituras. Quiero invitarles, si son tan amables, aquí a 2 de Timoteo, donde el punto de partida, 2 de Timoteo, en el capítulo 3. Este es un pasaje que básicamente hemos leído cada uno de estas 4 ministraciones que hemos tenido, siendo esta la final. ¿De qué manera entonces me inmunizo personalmente como creyente? Se inmuniza a los creyentes contra la apostasía y el error. Bueno, tenemos nosotros que apreciando las Sagradas Escrituras, atesorando, sería que es una mejor palabra, atesorando las Sagradas Escrituras. 2 de Timoteo les decía, capítulo 3, versículo 13. Recuerdan que esta es la última carta del apóstol Pablo allá en Roma, preso, iba a ser ejecutado por el imperio romano. Ahí está Pablo. Pablo quiere ver a Timoteo para advertirle de los posteros días. Todos le habían abandonado la iglesia las iglesias de Asia, recuerdan, le habían abandonado. Todos me han abandonado. Y estaba a punto de ser ejecutado por el imperio romano. De ahí salía Pablo para el calabozo para ser ejecutado. Y así fue. ¿Cuál será el último mensaje del apóstol Pablo cuando ya la apostasía cernía? El apóstol Pablo no tenía estos mensajes, todo va bien, sonríe, Cristo te ama, todo está bien, victoria, gozo. Él conocía claramente que estábamos en los posteros días. Y él no podía venirle, por ejemplo, en estos posteros días, como dicen Filipenses, por ejemplo, regocijaos, Filipenses, en el Señor, os digo regocijaos. Una nota diferente. Aquí ya el Espíritu Santo le había revelado a Pablo que estaba en los posteros días y quería advertirle a las iglesias, una nota de advertencia. ¿Qué tengo yo que hacer entonces, hermano Juan? Te he hablado de esto esta semana. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora, la parte aplicativa? Bueno, mirar que Dios, estas palabras es el plano que ha sido trazada por la mano de Dios, las Sagradas Escrituras, pueblo de Dios. ¿Cuánto ama las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto la escudriñas? ¿Cuánto la lee? Pregunta que usted se responde. Pero dice aquí en el capítulo 3, versículo 13. Él le dice, primeramente, él dice en el versículo 8, 2 Timoteo 3:8, él habla de aquellos que eran apóstatas. Dice, y de la misma manera que Janes y Jambres, esos eran aquellos 2 magos en Egipto, ¿recuerdan? Mire esto, resistieron a Moisés. Y a resistir a Moisés, ¿a quién estaba resistiendo? ¿De qué hablaba Moisés? Cuando descendió del monte, que trajo Moisés, un libro que le escribió, no la tabla de la ley, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Resistieron a Moisés. Y dice, así también estos resistieron, note usted, resistieron a la verdad, resisten, ¿entiende, hermano? Lo que resisten a los voceros de Dios, resisten a Dios mismo. Tenga esto en cuenta. Cuando mi pastor me hablaba, por ejemplo, mi pastor, por 15 años, y él tomaba esta palabra, y él me amonestaba desde el púlpito, o en la oficina,
Era Dios que me estaba hablando por medio de ese siervo. No era perfecto como ninguno. Yo no podía simplemente ignorar lo que me estaba diciendo, porque era Dios. En este caso, Moisés le daba instrucción y estos magos resistieron la verdad. Y dice, hombres corruptos de entendimiento. Eso eran estos magos. Réprobos en cuanto a la fe. En inglés dice worthless, que no tienen valor, ¿verdad? Dice en inglés. Corrupt in mind, worthless in regard to the faith. Worthless significa de ningún valor, corrupto, completamente despistado, desviado, ¿verdad? Mas no irán más adelante. En otras palabras, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Cómo se manifestó que eran falsos? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Verdad? Lanzó la vara y se convirtió en una serpiente. ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron Janes y Jambres, los magos? Nosotros también tenemos ese poder. Y también hicieron lo mismo. Parte de la apostasía, entiéndase, es que habrá milagros mentirosos, prodigios, falsas señales. Y dirán, he aquí el Cristo, y la gente correrá para allá, y el mover de las aguas, y que este hombre es muy ungido, y que Dios lo use de esta manera, y la gente corre para allá. Pero ¿qué aconteció con la serpiente de Moisés? La serpiente de Dios devora a la serpiente del diablo. La vara de Dios, la verdad prevalecerá contra el error, la desviación y la apostasía. Finalmente va todo aquello, todo lo que no es de Dios terminará en ser devorado. Ahora le dice Pablo a Timoteo, sí, habrá hombres corruptos, habrá hombres engañadores, pero tú, le dice, tú, eso para nosotros, los siervos acá, los colaboradores y toda la iglesia aquí presente. Él le dice, has seguido mi doctrina. Entonces, para nosotros apreciar, atesorar, tenemos que seguir. ¿Seguir qué? La doctrina. La doctrina que ha sido trazada por la mano de Dios, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ha sido trazada. No hay error. No hay error. Algunos jóvenes, especialmente los intelectuales de la universidad, oh yes, the Bible is full of error. Yes. Yo le digo, I take the challenge. Yo tomo el reto. Muéstreme los errores. No puede. Este no es un libro escrito por capricho, escrito para que exista un libro más en la biblioteca de acá, de Washington, D.C., una de las más grandes que hay. Es la palabra de Dios trazada para guiar al pueblo de Dios, para instruirnos, para enseñarnos. Dice aquí, tú has seguido, número uno, Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Segundo, tú has seguido mi conducta, no solamente lo que digo, sino mi forma de ser. Has visto el ejemplo en mí. Tercero, el propósito del llamado. Cuarto, fe. Quinto, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como lo que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Mas los malos hombres, que él habla en el contexto, los malos hombres, aquellos que se han desviado, que él menciona y da ejemplo, en el contexto del pasaje, dice, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y quién es el que engaña a los engañadores? ¿Quién es el que engaña a los engañadores? La serpiente hizo acto de presencia en el huerto. ¿Y quién fue su primera víctima? Eva. Segunda víctima, Adán. Pero vamos antes de la creación, antes de la creación. El engaño no comenzó en el huerto. ¿Sabía? En torno a nosotros fue en el huerto. Pero Dios creó primeramente los cielos, el mundo espiritual. Lo invisible fue creado antes de lo visible. Y en lo invisible Dios creó ¿qué? Creó al lucero de la mañana, a ese querubín protector. Era como una diadema ese arcángel. La jerarquía, ¿verdad? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines y los 24 ancianos. La jerarquía angelical, una jerarquía. Invisibles, son seres invisibles, poderosos en fortaleza. Y cuando Satanás cayó, ¡oh lucero! La lamentación que hay allá en Ezequiel 14 y Ezequiel 28 y Isaías 14. ¡Oh lucero, hijo de la mañana! ¿Cómo caíste? Un lamento. ¿Cómo caíste? Cero. Y ahí usted sabe por qué. En el corazón se halló el engaño, como decíamos la primera vez. El engaño se originó en el corazón del lucero. Ahí fue. Es el origen del engaño. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Que cuando él cayó, él también engañó a una tercera parte. Con la cola, dice que con la cola arrastró una tercera parte de esos seres resplandecientes. Es decir que ¿quién engaña al engañador? En el caso de Satanás, eso vino a su corazón porque hay nadie lo engañó. Nació en su corazón la codicia, ser semejante al Altísimo. Y por ende cayó. Pero continúa y dice, versículo 14, una vez más. Persistes tú, no usted. Me han abandonado mucho, Demas me ha desamparado, el otro y el otro y el otro. Timoteo, hijo mío. Persiste tú en lo que has aprendido. Entonces, la prevención contra la apostasía, mirando el texto, es ¿de qué manera? Siguiendo la doctrina. Aquí dice, siguiendo la doctrina, siguiendo la conducta, siguiendo el propósito, siguiendo el amor, la fe. Persistes tú en lo que has aprendido y, bueno, se puede aprender algo teóricamente y uno no puede estar persuadido. Y le dice Pablo a Timoteo, y te persuadiste. Esto no es teórico para ti, Timoteo. Es real, la verdad, el propósito de la verdad es que la verdad tiene que encarnarse en el creyente. Si usted piensa que la encarnación, un breve paréntesis, que la encarnación tiene que ver con que el verbo se hizo carne solamente. Que Cristo se hizo carne y luego ascendió y ahí terminó. Tenemos la vista muy corta. La eclesía es la encarnación del verbo. El verbo se hizo carne en nosotros. Cristo en nosotros. Nosotros somos la mujer. La simiente santa. La simiente santa. La mujer no engendra, concibe. ¿Entiendes?
La mujer no engendra, la mujer concibe. Nosotros hemos recibido la simiente santa, Cristo en nosotros, Él se ha encarnado en nosotros, Él vive en nosotros, Él está con nosotros, carne de su carne, hueso de sus huesos. Somos la Isha, la varona. Él es el Ish, el varón. Ambos, la combinación de ambos, es el varón perfecto que habla Efesios 4, versículo 16 en adelante. Hasta que todos lleguemos a la estatura de varón perfecto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿De qué manera vamos a prevenir? Atesorando su verdad, su escritura, persistiendo. Tú persiste en lo que has aprendido. Y note usted lo que has aprendido. Pregunta, ¿y de quién has aprendido? Porque la fuente de quien uno aprende es importante. Uno no puede decir, yo aprendí esto, pero luego puede ser un error. ¿Me sigue, hermano? Ahora, yo aprendí esto y lo otro, y lo que aprendió estaba completamente desviado de la verdad. ¿De quién la fuente? ¿De quién aprendió Timoteo? Bueno, usted lo sabe. De su mamá y de su abuela, Eunice y Loida. Loida y Eunice. Y pregunta, ¿y de quién aprendió Loida y Eunice? Las palabras trazadas, las sagradas escrituras. Estas dos mujeres tomaron a este muchacho, a este niño, a Timoteo desde pequeño, y le enseñaron las sagradas escrituras. Cuán importante es enseñarle al padre a los niños las sagradas escrituras. Cuán importante es eso. Aún antes de ser cristiano, mi abuela tenía su Biblia llena de esas estampillas que dan en la funeraria. Tenía una colección grande. Yo se lo he contado. Llena. Y ella me leía a mí, yo recuerdo. Venía del velorio y venía con una. Juan, me dieron el Salmo 91, te lo voy a leer. El que habita el abrigo del Altísimo. Y no me dejaba que me moviera. Yo no he terminado, quédate ahí. Porque para mí era muy largo. Yo quería seguir jugando pelota con los muchachos. Y luego, cada vez leía el otro día el Salmo 23. Y no solamente eso, me leía la Biblia. Yo no conocía a los muchachitos. Pero de alguna manera ahora, al pasar los tiempos, yo reconozco que de alguna manera esa palabra fue sembrada. De alguna manera, yo no sabía. Esa palabra fue sembrada desde niño. Mi mamá no me enseñó, mi papá tampoco. Mi abuela me enseñó las escrituras. Porque ella sí creía y leía la Biblia. Bueno, en el caso de Timoteo, más todavía, le dice, desde la niñez, desde que eres chico, has aprendido, has sabido las sagradas letras, las escrituras. Tienes el mapa, Timoteo, tienes el mapa, iglesia, trazado por la mano de Dios, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y le dice, esas escrituras, Timoteo, te pueden hacer sabio. Note esto, el fin. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo primero que hace las escrituras son dadas por Dios para que el hombre sea salvo por medio de la proclamación, el querigma llamado, la proclamación del Evangelio. ¿Cómo fue usted salvo? La proclamación del Evangelio. Ya lo hemos dicho, Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Y por el oír por la palabra de Dios. Es importante que se discierna en este mundo de tecnología donde tenemos a nuestras manos
En ese celular que usted tiene. Me maravillaba ayer hablando con él, que tiene ahí, creo que tiene como 6 Biblias, enciclopedia tal, la concordancia tal. En algo tan pequeño como un celular, tener todo eso. Yo lo tengo, pero unos animales así de grandísimos. Yo no me he graduado en tecnología todavía. Pero está ahí. El acceso, buscar para poder. Pero, ¿de quién ha aprendido? ¿De quién ha aprendido? Y dice, ha sabido las Sagradas Escrituras. Salvación, primeramente, apreciemos la salvación que vino por ese mapa trazado, las Sagradas Escrituras. Esa bendita palabra que hemos recibido, esa palabra que vive y permanece para siempre. Y dice, segundo, Timoteo, no crea que las Escrituras es como uno de estos griegos filósofos, aquello que confrontó Pablo allá en el capítulo 19, al Dios no conocido, estos filósofos que tienen sus escritos y sus poetas. No, mira, toda, le dice Pablo, toda la Escritura, todo lo que Dios ha trazado, lo que Dios ha trazado por la mano de Dios, por estos santos hombres de Dios, no fue Pablo que habló, no fue Timoteo que habló, no fue Pedro, Jeremías, Isaías, fue Dios fue que habló. Los santos hombres de Dios fueron, Dios exhaló, eso es lo que significa. La respiración de Dios, ¿entiende? La vida depende de la respiración. Las palabras que Dios ha hablado son vida. Es nuestra respiración, nuestra vida misma, la Escritura. Amada iglesia, necesitamos, hermano, tener mayor aprecio a las Sagradas Escrituras. Invertir más tiempo. Ser adicto no sé a qué, al televisor, a alguna persona, el otro, la cosa. Usted conoce su vida, ¿verdad? ¿Qué tiempo con las Escrituras? Cada momento. Tener ese tiempo con el Señor. Entonces dice, esas Escrituras son útiles. Dice en inglés, profitable, ¿verdad? Profitable. Hay una ganancia, profit, ganancia, una utilidad que están a leer, escudriñar, cumplir las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son los propósitos? Dice, bueno, primeramente, note el contexto. Es importante que las Escrituras interpreten las propias Escrituras. Porque ahí es que viene el error, la desviación de la verdad. El versículo habla primeramente de la salvación. ¿Recuerda? Te hacen sabio para salvación. Ahora, aquellos que son salvos, que los próximos tienen que ser enseñados. Las ovejas tienen que ser enseñadas. Dice, mire lo primero, ¿útil para qué? Esto es importante, el orden. Recuerden, Dios es perfecto en lo que dice y cómo lo dice. ¿Me entienden? Yo estoy ahora articulando palabras. Yo no estoy pensando mucho en lo que voy a decir esto y lo otro. ¿Verdad? Es muy diferente cuando terminemos y hablemos, dialoguemos acá. Ahora algo superior está en este lugar para ayudarnos a entender y para poder expresar sus palabras. El Señor mismo. Pero el Señor, no solamente lo que Él dice, el orden
¿Cómo lo dice? Lo primero que necesita la iglesia, el creyente, para prevenir es atesorar las Escrituras. ¿De qué manera? Bueno, enseñando. La enseñanza. La enseñanza. Aquí se enseñan las Sagradas Escrituras, yo creo. Yo creo, corríjame si estoy en error. Aquí los siervos de Dios, las personas que están acá, se esmeran en enseñar la palabra. Se gozan ellos, ¿verdad? Los siervos de Dios, las siervas de Dios, que la clase, que esto, que esta conferencia, que lo otro. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De Sigmund Freud, de un psicólogo despistado, del otro? No hay lugar para ellos acá. Dice aquí, para enseñar. Entonces, ok, eres creyente, eres nuevo, está comenzando. Medicina preventiva, y eres salvo, te pueden hacer sabio para la salvación, ¿no? Sabio para la salvación. ¿Ahora qué? Ahora tienes que crecer. ¿Cómo crece? Te tiene que instruir. ¿Entiendes lo que lee? Bueno, ¿cómo voy a entender? Si nadie me explica. Le dijo, ¿verdad? Estaba haciendo el discipulado Felipe con el etíope, que acababa ya básicamente de ser salvo. ¿Y qué hizo Felipe? Le instruyó, le enseñó las Escrituras partiendo de Isaías 53 por ahí y comenzó a explicarle las Escrituras. Entonces dice aquí, para enseñar, redarguir, cuando uno peca, redarguir, esto está mal. Tercero, corregir, enseñar lo que es verdad y corregir lo que es el error. ¿Sí? Enseñar lo que es verídico, lo que es la palabra, y corregir aquello que no va, que no marca, que no va por aquello que fue trazado. Recuerden, trazado por la mano de Dios. Allá en el tabernáculo, usted nota, es tedioso leer eso, pero eso tiene propósito. Y harás la mesa y le daba la medida. Será de tal longitud, de tal cosa, así. Cada pieza tenía una medida exacta. Estoy seguro que la mesa de comer de Moisés, de Aarón, de lo otro, era diferente. Pero era Dios que estaba diseñando, porque cada una de esas piezas representaba al verbo que se iba a encarnar. No podía Moisés, él le dijo unas cuantas veces, dijo, particularmente Éxodo 25:9, mira, le dijo, mira, discierne. En otras palabras, es una cosa extraordinaria si usted se pone a pensar. Él estuvo esos 40 días y 40 noches. Y Dios le mostró esas 7 piezas, el tabernáculo completo. Tomó 6 meses construirlo, ¿saben? 6 meses construirlo. Y el Señor tomó 2 obreros y lo llenó del Espíritu Santo, dice, lo llenó, y que podían inventar diseño, ¿ves? Diseño. Lo de Dios tiene diseño. Nuestras manos, tengo yo la misma huella digital que la suya. Diseño, todo con un fin. Dice, mira y es conforme al diseño que te mostré en el monte. No puedes desviarte, Moisés. Ese es el error por los siglos del pueblo de Dios. Se desvía del diseño. Inventan otras cosas. Se van por otro lado. Dios dice claramente lo que Él quiere. Y el hombre, en su carnalidad, el pueblo de Dios se va por otro camino. ¿Verdad? Ustedes lo estudiaron hace poco, ¿verdad? De Gedeón, ¿verdad? Luego lo que hizo, le fue de tropiezo. ¿Recuerdan la lección compartida del hermano Dani?
Se va por otro camino, se desvía del camino. Y ya Dios dijo claramente lo que Él quiere. Lo que Él quiere, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. ¿Verdad? Aún cuando estaba en el monte, el monte donde el Señor se transfiguró en Mateo 16, ¿qué acontece? Los ojos de ellos, ¿quiénes estaban los ojos de ellos? Ellos descubrieron que esas dos personas eran Moisés y Elías. Ellos nunca habían visto a Moisés y Elías. No es esto increíble. Ellos tienen fotografía, video. Y ellos reconocieron que esos dos eran Moisés y Elías. Porque estaban en la presencia de Dios, donde no hay sombra ni variedad. Y ellos lo reconocieron. Dios, hagamos, mi hermano. Está apartando del diseño, Moisés, sombra, tipo. Y aún la palabra estaba en la boca de Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor? Este es mi diseño. Este es mi Hijo amado en quien tengo a Elohim. Ese es el diseño. Esto es tipo y sombra. Ellos testificaron de mí. La hora había llegado a la transición donde la gloria del Señor eclipsó los sombras, los tipos, todo aquello que daba atrás era de Dios. Ya cumplió su propósito, ya. Ahora llegó la sustancia de las cosas, la realidad. Está el original. En inglés decimos the real McCoy, ese término, ¿entiendes, verdad? This is the real McCoy. El verdadero está aquí. Ya, eso pasó. Ahora, miren el diseño. Y le dice, ¿con qué finalidad nos da el plano, nos da la palabra escrita? ¿Con qué? A fin, al propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No que el hombre enteramente preparado haga toda buena obra, sino que esté preparado para toda buena obra. Preparado constantemente, con el plano en la mano. Me ministraba también, ahora que el Señor lo trae en su misericordia a mi corazón, los reyes de Israel, los reyes, eran gobernantes, eran líderes. El pueblo se regía por ¿quiénes? Tres, ¿verdad? Los profetas, los reyes y los sacerdotes. Esos tres, cuando ellos hablaban, ¿qué hablaban? ¿Qué decían los profetas cuando hablaban? 3000 veces aparece esta expresión. Así dice Jehová. Entonces, ¿quién era que hablaba? Los reyes. ¿Qué hacían con los reyes? ¿Qué era lo primero que hacían con los reyes? Harás una copia de la ley de Jehová. ¿Recuerdan eso? No una copia de copia. No una copia de copia. Tomarás el original. Este plano ha sido trazado. Aquí tiene el original. Y vas a tomar y vas a copiar. Al hacerlo, usted sabe que cuando uno escribe, uno aprende más, capta más. Si usted comienza a escribir algo, usted aprende más. El acto de escribir, ¿verdad?, le ayuda a entender algo más todavía. Era el fin. Y cada uno de ellos tomaba el plano. Vas a reinar, Salomón, el otro, Josías, rey que sea, reino del norte, reino del sur. Va a comenzar, un libro de la ley. El libro de la ley. Vas a copiar la palabra de Dios. Entonces, en el Salmo 19 lo vemos también. Lo primero es atesorando la verdad
apreciando la verdad. En el Salmo 19, si son tan amables y me acompañan a ese salmo. Este salmo, hay dos testimonios en ese salmo. El testimonio de la creación, que habla, la creación habla. La creación habla y eso se convierte en escritura. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, vamos a ver. Primeramente, mira esto, hermano. El Salmo 19, yo lo he marcado para mi propio beneficio, estudiando. Y tengo marcado los primeros 4 versículos. Y en esos 4 versículos yo veo lo siguiente. La palabra escrita y su voz incesante. Su voz incesante. ¿De qué manera? Los cielos cuentan. La palabra cuentan es rehearse, ¿entiende? ¿Sabes lo que es en inglés? Rehearse, to rehearse. ¿Qué es lo que hacen en rehearse? Ensayo. ¿Qué es un ensayo? Tú repites lo mismo. ¿Entiendes? Ensayo. Los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero están contando. Una puesta del sol. Una puesta del sol. ¿No dice nada? Dame sombrero, qué calor hace. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas, así se que digo, ¿qué es el hombre? Salmo 8. Para que tenga de él memoria, el Hijo del Hombre, para que lo visite. ¿Qué es el hombre cuando veo, oh Dios, la grandeza de tu poder? La magnificencia, tu omnipotencia, oh Dios. Están hablando, los cielos cuentan, los cielos cuentan. Los cielos cuentan. Ahora, las escrituras en el despliegue de la naturaleza. Ahora las escrituras que Dios nos ha dejado. Versículos 7 al 10. Usted va a encontrar ahí. Usted va a encontrar que hay 7 sinónimos. 7 sinónimos de lo que es la palabra. Es perfecto. ¿Cómo lo dice? Lo que dice y cómo lo dice. El diseño de Dios. ¿Entiende, hermano? Un plano no es para ver, no es para mirarlo, decorarlo. ¿Para qué un plano? Tiene dimensiones. Es para leerlo, implementarlo. Esto tiene un plano. Aún esto tan sencillo como este púlpito. Alguien tuvo que tomar las dimensiones. Tuvo un plano. Esto tuvo un plano. Todo lo que usted ve alrededor. Esa cortina. Eso no fue allá como quiere, ¿no? Cada uno tiene la misma dimensión, estoy seguro. Tiene un plano. Entonces dice aquí, mire lo que es la palabra de Dios. Atesorando la escritura, atesorando ese plano. Primera dice el versículo de la ley de Jehová. Estos títulos de la palabra de Dios. Mira esto, hermano. Aquí tenemos los títulos de la palabra de Dios, los atributos de la palabra y los efectos de la palabra. Vamos a ver si usted lo puede ver. El título, la ley de Jehová. La ley de Jehová. ¿Cuál es su atributo? Que es perfecta. ¿Y cuáles son sus efectos? Tremendo, ¿verdad? Vemos el título que se le da, el atributo que se le da, el atributo que tiene y el efecto que tiene esa palabra. Segundo, los mandamientos de Jehová, es el título. ¿Cuál es el atributo? Son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. Alegran el corazón.
¿Quién puede negar que la palabra de Dios alegra el corazón? Que alegra el corazón esa palabra. Tercero, el precepto de Jehová. Es el título, ¿no? ¿Cuál es el atributo? Es puro. Es el atributo. Es puro. ¿Y cuáles son los efectos si es puro? Alumbra los ojos. ¿Qué decía Pablo sobre los ojos? ¿Sabe? Usted tiene, aparte de estos ojos, los míos están un poquito defectuosos, como pueden ver. Aparte de estos ojos, yo cuido esto un poco, pero hay uno que usted no ve. Eso sí tengo que cuidar más que él. Los ojos del entendimiento, dice Pablo. Oh, que los ojos del entendimiento sean abiertos para que podáis comprender la voluntad de Dios. Que los ojos sean lavados con colirio. Que los ojos del entendimiento. Esos ojos. Y dice aquí, alumbra los ojos. Aquí ya en esto podíamos durar unas cuantas semanas de esto acá. Solamente en esto. Relacionándolo a prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir la apostasía, el error, la desviación? Atesorando la ley, el mandamiento, el precepto. El temor de Jehová. Ese es el título que se le da a la palabra. El temor. ¿Por qué se le llama la palabra el temor de Jehová? El temor. Porque fueron dadas ¿para qué fue? Para que tema a Jehová. Para que tema a Jehová. Temer no es tenerle pavor, pánico, sino respeto, reverencia. Dios es santo, 3 veces santo. Él es santo. Entonces fueron dadas para este fin. Ahora, el título es temor de Jehová. ¿Y cuál es el atributo? Es limpio. ¿Y cuál es el efecto? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Y cuál es el atributo? Son verdad. El atributo son verdad. ¿Y cuál es el efecto? Que todos somos justos. Nos lleva a la justicia. Somos justificados por esa palabra. Deseables son más que el oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que miel. Y no la que venden en una botellita, que le echan azúcar y cómo sabe azúcar. La que destila del panal, orgánica. Orgánica. Kosher. La que destila del panal. Todas estas imágenes para mí son tan reales. Ahí vino mi mente a mi niñez, mi casa. Había un señor que tenía panal de... Y nosotros, yo recuerdo, ahora mismo vino así en segundo. Había una apertura. Señor, los muchachitos. Y metíamos la mano así. Y él cogía. Y nosotros teníamos, ¿sabe? Entonces esas abejas, imagínense usted, ¿quién se acerca ahí? Y él cogía, yo lo miraba. Y él cogía un cuchillo, un machete. Y cortaba un pedazo. Y nos daba eso a nosotros. Y a veces a la abeja ahí dentro de él. Dame un pedazo, no te lo comas todo. Y no sé. Dulce, pero dulce, cosa tan sabrosa. Así es la palabra de Dios que fue trazada por el Espíritu de Dios para nuestro sustento, nuestro alimento, para nuestra vida, la palabra. Sacar tiempo para la palabra, retirarnos con la palabra. ¡Qué gloria! Dice aquí, tu siervo es además amonestado por ellos y guardarlo hay gran galardón. Hay muchas cosas más, pero las voy a dejar. Pero voy a seguir a lo segundo. Y es que tenemos que evitar todo error, todo engaño y toda la falsedad. Primeramente, ¿pudo Eva evitar el engaño? Claro. Ella le prestó oído a otro consejo.
vino esta serpiente y vino el padre de mentira y le engañó. Hay que evitar todo aquello que procede del error. Algunos creyentes, yo quiero a ustedes dar una sana exhortación. No piense usted, amado hermano, que toda persona que usted ve en la televisión con una Biblia abierta, sea hombre o mujer, eso es sana doctrina, eso es palabra de Dios. Porque hay creyentes que porque una persona esté con una Biblia en la mano, en la televisión o en cualquier otro lugar, hombre o mujer, el oído, mirad cómo oír. La fe viene por el oír y el engaño viene también por el oír. Lo he dicho varias veces. Quizá alguien capte, aunque sea uno, gloria a Dios por eso. Yo no puedo entonces darme el lujo de prestarle atención a algo que yo sé que es herético. Falsos apóstoles, falsos profetas, llámese el nombre que se le quiere llamar. No puedo. Y yo le exhorto, si usted no está seguro o seguro de una persona que usted está escuchando. A veces yo no digo nada, a veces hay personas aquí que me han mencionado nombre. Digo, ay, bendito sea Dios, si supiera que ese hombre es un apóstata. ¿Por qué no lo discierne? Porque no lee, no está con la escritura. Porque este es el medio de detectar el error. Es por la palabra de Dios es el detector de mentira. No solamente con lo que los cielos prediquemos, nosotros enseñamos. Usted tiene una responsabilidad, usted tiene que escudriñar las escrituras. Aquí yo uso texto, los maestros usan la palabra, usted vuelva a repasar, léalo, tome, esmérese. Apunte, escriba, pregunte, indague. Los discípulos oían al maestro, ¿qué hacían? Hacían preguntas. Una sesión pregunta y respuesta. Constantemente preguntando. Entonces hay que hacerlo. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces hay que evitar el padre de mentira. ¿Por qué? Segunda de Corintios. Capítulo 6 de Segunda de Corintios. 2 Corinthians chapter 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Levadura. La mentira, el error, el engaño es levadura. La levadura. Usted sabe lo que se le echa, ¿no? Usted ha ido seguramente a una panadería. Yo vivía al lado de la panadería Reyes en Santiago. ¿Recuerda? Todavía está. ¡Qué tortura! Ser despertado a las 4 de la mañana por olor a pan. Y uno no quiere levantarse muy temprano, pero era automático el olor a pan. Ese olor. Y yo miraba, ¿verdad? Esos panecitos tan pequeños que yo echaba. Y luego, la levadura. En otra palabra, la mixtura. Dice, habla del yugo desigual. Eso es mixtura. Versículo 14. El yugo desigual. Habla del yugo desigual, de que no hay comunión entre una cosa y la otra. ¿Verdad? Belial y el templo de Dios, la luz y la tiniebla, el creyente y el que no es creyente. El templo de Dios, versículo 16, el templo de Dios y los ídolos. Y dice ¿por qué? Porque nosotros somos templo de Dios y Él habita en medio de nosotros. Y nos llama a salir y ser un pueblo apartado. Y habla de limpiarnos, capítulo 7, versículo 1, que somos llamados a limpiarnos de toda contaminación. Y ahí también, en esos capítulos, habla y dice
que un poquito de levadura leuda, infla toda la masa. No sé si entiende el principio. Un poquitito de error te desvía del camino. No necesita, yo lo pongo de esta manera. Usted sabe lo que es cianuro, ¿verdad? Cianuro. Eso es un veneno. Usted, si alguien le dice, aquí tengo un galón de agua, un galón, y accidentalmente le cayó una pequeña gotita de cianuro. Después de todo, ¿quiere agua? ¿Cómo? Fue una gotita nada más. Eso es letal. Letal. Un poquitito. Entonces, el error que hablamos comienza. La desviación. Oído. Cierra tus ojos, la ventana de tus ojos y la ventana de tus oídos a todo aquello que no edifica. No pierdas tu tiempo escuchando a predicadores, personas, sea hombre o mujer. Como una que vino a la audiencia y dijo que el dinero habla. Los billetes hablan. Los que tienen 1000 pasen al frente. Es una cosa increíble. Ustedes saben, hermano, que los billetes hablan, le hablan a ella porque va corriendo de carcajada para el banco a depositarlo. Los tontos que vienen al frente y lo dan. Yo escribí un artículo en contra de eso y le respondí a ella. ¿Cómo es? Ana Maldonado, creo que se llama, si mal no recuerdo. Como dice Pablo, él lo mencionó sus nombres. Y personas invitándolo, no sé a qué país en Sudamérica, a invitarlo a predicar, para que asalte a la persona sin revólver, ¿no? Oyendo doctrina, oyendo, el error viene por el oír. Cierra. Todo lo que no edifica, cierra la ventana. No escuche personas que tú conoces. Doctrina de demonio. Tercero y último, hay que evitar. Tercero y último, hay que proseguir, continuar. ¿De qué manera? Hebreos capítulo 12. Y estoy dejando muchas cosas por el tiempo. Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, lo tercero es, tenemos que proseguir. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Vamos a proseguir la carrera que tenemos por delante. Es una carrera. ¿De qué manera se corre? ¿De qué manera se milita? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el móvil? ¿Quién nos motiva? ¿Dónde somos llamados a poner nuestros ojos? Ahí lo dice. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en el diseño que ha sido trazado. Puesto los ojos en Jesús. Ya lo dije anteriormente. Moisés, Elías, el otro. Y el Padre habló, aún Pedro teniendo la palabra en la boca, y le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oír. Y tenemos, no sé si en Números capítulo 32, si a usted le llama la atención esto, de esta persona, en Número 32, tenemos que seguir al Señor Jesús, viéndolo a Él, prosiguiendo, ¿verdad? ¿De qué manera se sigue Jesús? ¿De qué manera? La respuesta, entre otras que puede haber, la encuentro en el Antiguo Testamento, parte de ella. Y hay más pasajes, solamente dándole algunos ejemplos. Número capítulo 32.
versículo 11. Este creyente llamado Josué, este creyente llamado Josué, ¿qué clase de creyente fue Josué? ¿De qué manera? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo procedía? 32:11. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Aquí está, no fueron perfectos en pos de mí. En pos de mí. ¿Recuerdan? Hebreo 12, puesto los ojos. Estos no fueron perfectos siguiéndolo a él, perfectamente, ahí, a él, al Señor, al Señor, al Señor, al Señor. Excepto solamente dos. Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun, mire, que fueron perfectos en pos de mí. Fueron perfectos en pos de mí. ¿En qué consiste la perfección? ¿En qué consiste la perfección? En que cuando entraron a espiar la tierra, ¿ustedes recuerdan? ¡Oh, allí vimos los gigantes! Nosotros no podemos, aquellos 10 espías, y llegaron con el reporte y desanimaron al pueblo. ¿Y qué dijeron ellos dos? Ciertamente, vimos a esos gigantes. Pero también vimos esa tierra que fluye leche y miel. Y aquí está la evidencia. Un ramillete de uvas, si mal no recuerdo, que necesitaban a 2 hombres. Y a un supermercado por ahí me avisan para comprar unas. Esas grandes. Y llegaron. Y dice que es cierto. Pero Jehová está con nosotros. Nos los comeremos como pan a todos ellos. Más el que es poderoso que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad cuenta, hermano? Ellos iban en pos del Señor. En medio de las adversidades pusieron sus ojos estaban clavados en Él. Miraban al Señor de gloria. No se desviaban. Y usted ha leído también aquí en el Antiguo Testamento que dice, todo el mundo adoraba en la tienda. Moisés iba al monte o a consultar a Jehová y todo ello al pie en su tienda. En la tienda, en su casa, ellos adoraban. ¿Pero qué dice de Josué? Mas Josué, hijo de Nun, no se apartaba del tabernáculo de Jehová. ¿Tenía Josué su propia tienda? Claro. Él tenía uno quizás mejor que los demás. Era un capitán, era un guerrero. Por alguna razón, Josué no adoraba. Lo que me llama la atención es lo siguiente. ¿Era prohibido que otros fueran a adorar allá? No. Josué no se apartaba. Su corazón estaba unido, atado a Dios. Y ahí estaba. Pasaba su tiempo con Dios. Y me trae a la mente a Juan, el discípulo amado. ¿Qué tal de Juan? Recostaba al pecho del maestro. Yo estoy seguro, hermano. ¿Usted cree, amado hermano, que si Pedro o los demás, Santiago, los demás apóstoles, se acercaban al Señor y estaban con Él y hacían así? El Señor dijo, está reservado para Juan. No sé si usted capta, hermano. Cuán cerca usted quiere estar del Señor, hermano. Cuán cerca usted quiere estar. Cuán cerca usted anhela la presencia del Señor. Cuán cerca usted quiere estar con Él. Yo no quiero ser un espectador,
ciertamente. Es el anhelo, yo creo, de todo genuino creyente. Yo creo que no solamente el mío. Verdaderamente, Señor, que nos llene de su presencia, nos llene de su palabra. Y finalmente, este último versículo, y con esto cerramos, Efesios capítulo 4. Y créanme, he dejado gran parte, porque hay otra parte que queremos hacer en breve. Efesios capítulo 4. Dijimos que para prevenir, medicina preventiva, es apreciando, atesorando la verdad, eso que ha sido trazado, la verdad que ha sido trazada, ¿verdad? La verdad que ha sido trazada. Y la manera de hacerlo es continuando las Escrituras, ¿okay? Dejando el error, la levadura, evitando el padre de mentira, etc. Pero aquí en Efesios capítulo 4, versículo 21, para ir directamente, versículo 21, dice así, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no de Cristo, sino a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está donde está Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por tu infinita verdad. Ayúdanos, oh Dios, que tu gran nombre sea muy glorificado en tu iglesia para siempre.